Y continuando con esta sesión, vamos a invitar al doctor Stefano Gagliotti, del Centro de Ortopedia y Traumatología de Rafaela y del Centro de Ortopedia y Traumatología de Recoleta, de la provincia de Santa Fe, quien nos va a exponer sobre su experiencia en prótesis unicompartimental lateral de rodilla en el tratamiento del genu valgo artrósico, resultados a mediano y largo plazo en 29 pacientes. Le damos la palabra, doctor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Stefano Gagliotti. Agradezco en un primer momento la oportunidad que nos dan de presentar nuestro trabajo. Agradecemos a la OT. Titulado Prótesis unicompartimental lateral de rodilla en el tratamiento del genu valgo artrósico, resultados a mediano y largo plazo en 29 pacientes. La prótesis unicompartimental de rodilla surgió en los años 70 de la mano de Mármol y durante las décadas siguientes se fue perfeccionando para que actualmente su uso se incremente en una proporción de 3:1 con respecto a la prótesis total de rodilla. La artrosis femorotibial externa aislada representa el 5 al 10% de toda la artrosis de rodilla, y la prótesis unicompartimental lateral el 1% de todas las artroplatías. Con respecto a la medial, se realiza en una proporción de 1 a 10 con respecto a la que se realiza en el lado interno, porque es una patología menos prevalente y su técnica es más demandante por las características propias biomecánicas del compartimento externo. La sobrevida a los 10 años es más del 90%, de manera que en la mayoría de los casos se trata del tratamiento definitivo. Tiene múltiples ventajas, como son la preservación del stock óseo, ligamentario y cartilaginoso, preservando la propioceptividad y una cinemática articular fisiológica y más similar a la rodilla nativa. Acá se puede comparar, bueno, la magnitud de los componentes y la resección ósea, donde en muchos casos el compartimiento contralateral se encuentra sano, siendo necesario preservarlo en estos casos, como son las estructuras ligamentarias también en el menisco. El objetivo de nuestro trabajo fue evaluar los resultados funcionales y la sobrevida a mediano y largo plazo de la prótesis unicompartimental lateral en el tratamiento del genu valgo artrósico. Evaluamos de forma retrospectiva los pacientes intervenidos por el mismo equipo y la misma técnica entre el 2001 y el 2019, utilizando en todos los casos prótesis de platillo fijo y con un seguimiento mínimo de 12 meses. Tuvimos en cuenta la característica demográfica de los pacientes, realizamos la evaluación funcional y clínica mediante el KSS del 2011, tuvimos en cuenta la estabilidad articular, la movilidad, el grado de condropatía femoropatelar mediante la clasificación de Outerbridge, que se valoró de forma intraoperatoria, y la presencia de complicaciones en caso de que éstas tuvieran lugar. Se valoraron los pacientes con radiografías, frente y perfil con carga axial de rótula, las radiografías con estrés para valorar la integridad del ligamento, de los ligamentos colaterales y el pinzamiento del compartimento medial. Se valoró también en el preoperatorio y postoperatorio el eje femorotibial y el grado de artrosis según la clasificación de Kellgren-Lawrence. Las indicaciones para el procedimiento fueron una deformidad en valgo corregible menor de 20 grados, con una flexión preoperatoria mayor de 90 grados, déficit de extensión menor de 15 grados, índice de masa corporal menor de 35 y estabilidad tanto al varo valgo como también en el antero posterior. No consideramos contraindicación la edad de los pacientes, la presencia de artrosis femoropatelar, la presencia de osteofitos o artrosis incipiente en el compartimento medial, o lesión del cruzado anterior sin inestabilidad clínica. En cuanto a la técnica quirúrgica, en todos los casos se realizó artrotomía pararotuliana externa, y el objetivo fundamental del procedimiento fue lograr el estricto paralelismo y centrado de los componentes en extensión o en posición de marcha. Teniendo en cuenta lo que es el mecanismo de atornillamiento de la rodilla, que es más acentuado en el lado externo, son fundamentales para lograr la adecuada alineación de los componentes, el posicionamiento hiperlateralizado del componente femoral, y el platillo posicionado en una localización más medial. Es fundamental también proteger el colateral externo y el popliteo, que son estructuras que nos van a proteger de lograr una hipercorrección. En estas imágenes se puede observar el fenómeno de atornillamiento, donde con la rodilla en flexión los componentes se encuentran orientados de forma divergente para alinearse en extensión, debido a que el fémur al extenderse rota interno y la tibia rota externo. En cuanto al tratamiento de la artrosis femoropatelar, se realizó a demanda en función del grado de degeneración. En los casos más severos se practicó la fasciectomía externa, y en el 100% de los casos se realizó la liberación del alerón externo para disminuir la hiperpresión rotuliana y lograr un adecuado encarrilamiento.
En todos los casos, el ingreso hospitalario se dio entre las 24 y 36 horas, y posteriormente se realizaron controles seriados. Entre los años 2001 y 2019 se realizaron 304 prótesis unicompartimentales, 33 de las cuales fueron laterales. Tuvimos 4 pérdidas de seguimiento, de manera que la muestra quedó conformada por 29 prótesis unicompartimentales laterales en 27 pacientes, con una edad promedio de 64,3 años y un seguimiento promedio de 6,2 años para un máximo de 19,5. En todos los casos, el grado de degeneración artrósica fue de grado 4, según la clasificación de Kellgren-Lawrence, con un valgo mayor de 15 grados en 10 casos, 3 de los cuales presentaban valgo severo de 20 grados. La mayoría de los pacientes presentaban condropatía femoropatelar grado 3 o grado 4, según la clasificación intraoperatoria. A pesar de esto, tanto los resultados clínicos como funcionales, como el rango de movilidad y el eje, se modificaron y mejoraron de forma estadísticamente significativa con respecto al preoperatorio. La sobrevida protésica fue del 100% y tuvimos una complicación que fue la progresión de la artrosis en el compartimento medial en un paciente a los 4 años y medio que requirió artroscopía que se la practicó otro profesional. A la hora de comparar nuestros resultados con los de la bibliografía, podemos observar que bueno, esta es extensa, en la mayoría de los casos las muestras no son muy amplias, pero en todos los casos la sobrevida del implante es mayor al 90% a los 10 años, y el KSS con el que evalúan digamos, los resultados clínicos y funcionales son excelentes en todos los casos, similares a los resultados que obtuvimos nosotros. El uso de la prótesis unicompartimental en la actualidad se encuentra en auge, debido a que su sobrevida a mediano plazo es similar a la prótesis total, con mejores resultados funcionales y mejor costo-beneficio. Además, las indicaciones también evolucionaron con respecto a las indicaciones clásicas. Esto lo demostró Hamilton en el 2016, donde en su estudio de 1000 pacientes, de 1000 prótesis unicompartimentales externa, obtuvo mejores resultados funcionales en aquellos en los cuales el procedimiento hubiera estado contraindicado si se tenían en cuenta las indicaciones clásicas. Este grupo de pacientes representaba el 68% de la muestra. En nuestra serie también muchos pacientes tenían posibles contraindicaciones según los criterios clásicos. Por ejemplo, muchos pacientes tenían menos de 60 años o condropatía femoropatelar avanzada, las cuales no fueron contraindicaciones y sin embargo tuvimos buenos resultados. Por otro lado, es importante resaltar que para el compartimento externo, el platillo móvil representa prácticamente una contraindicación debido a las elevadas tasas de luxación del inserto de polietileno por esta biomecánica propia del compartimento lateral, de manera que a partir de este estudio, el 96, su uso disminuyó mucho. Los puntos importantes a resaltar son que el tratamiento con prótesis unicompartimental en el compartimento externo debe realizarse con platillo fijo. Es una regla fundamental la hipocorrección de la deformidad para no sobrecargar el lado medial y para respetar el mecanismo de atornillamiento y del rollback femorotibial. El componente femoral se debe localizar en posición lateral, mientras que la tibia en una posición medial, para que se alineen en extensión. Como conclusión, se trata de una alternativa válida y definitiva en el tratamiento del genu valgo, tratándose de un procedimiento conservador, tanto de estructuras óseas ligamentarias, logrando conservar la propiocepción de la articulación. Hay que resaltar que la selección del paciente es fundamental. Esto nos va a permitir obtener excelentes resultados funcionales y recuperación rápida con escasas complicaciones. La técnica quirúrgica es rigurosa y tiene una curva de aprendizaje más prolongada que la prótesis total o la prótesis unicompartimental medial. Esta fue la bibliografía que utilizamos. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, doctor Gagliotti, lo felicito, muy buena presentación. La pegada de ese paciente de los 7 años postoperatorio me hizo acordar muchísimo a Damiana Rocchi, pero bueno, es algo anecdótico. Entonces, para finalizar,